Bueno, aquí estamos otra semana. Mentira, no. Bueno, con la misma reta. No nos bañamos. Aquí estamos de vuelta. Bienvenidos a parte 2 de este primer podcast que subió. No voy a decir fecha porque lo comprometo. Pero nada, subió, ya está arriba. Así que, primera parte, tienes que buscar el video anterior. Estábamos hablando sobre todo lo que es el dinero presupuesto de educación de Puerto Rico. Si todavía no estás suscrito, recuerda que te tienes que suscribir, dale like, dale a la campanita y comenta y toda la cosa. Si eres nuevo, bienvenido, y todos los que siempre se han conectado desde el principio, es un gusto como siempre tenerlos aquí. Así que para recapitular un poquito, por si no lo viste en el otro video, pero yo sé que tú vas a ir al otro video. Nosotros estuvimos hablando de varios temas. Entre eso estábamos hablando de presupuesto, fondos federales, fondos apartes que se dieron en la pandemia y para qué se utilizaron, cuánto sobró, qué se hizo con eso. Todo eso está presentado y también está presentado en tablas en pantalla. También estuvimos hablando sobre cuánto dinero ha recibido el Departamento de Educación, que anualmente recibe un fondo federal. Respecto a eso, cómo se ha utilizado ese dinero, cómo ese dinero también se distribuye, cómo ese presupuesto general va al Departamento de Educación, y lo contestamos con estadísticas luego de mucho tiempo de investigación. Otra de las cosas que también nosotros hablamos es qué pasaría si esos fondos federales se perdieran y cómo tuviéramos que hacer los ajustes por el presupuesto local para poder establecer, ¿verdad?, todas las ayudas y repartir todos los servicios que son súper mega importantes en Puerto Rico. Estuvimos hablando sobre las escuelas públicas, la matrícula escolar, de cómo ha disminuido y ciertas causas que pudiésemos mencionar. También estuvimos hablando sobre los servicios terapéuticos, y voy rapidito porque queremos entrar en el tema. Estuvimos hablando sobre los servicios de educación especial, qué retos enfrenta la educación especial, y parte de esta información también está en el antepenúltimo video sobre inflexibilidad laboral, y este va más dedicado a usted si es padre, madre o cualquier encargado de su menor. Así que, como dijimos en el video anterior, saben que tenemos a Esposito aquí porque Esposito fue el que se encargó de recopilar toda esta información, toda esta data, con su conocimiento de analista financiero. Así que toda esta información aquí está unida con lo que yo puedo conocer y con todo el número que él pudo recopilar. Así que dile hola nuevamente. Hola. Para mí es un placer estar aquí nuevamente con ustedes. Y yo, siendo sincero, mi área es los números, interpretar números. Así que hice un trabajo bastante extenuante acerca del Departamento de Educación, pero como bien saben ya desde el primer video, no es fácil recuperar la data del departamento. Apenas tenemos noticias, apenas tenemos presupuestos que no se pueden entender, gastos que no se pueden entender, hojas que son en letra número 6, 7. Así que no está fácil y expuesto para ustedes, ni tampoco para mí. A mí se me hizo sumamente complicado. Así que esa es la intención con esto. Así que algo importante que no mencionamos en el video anterior es que hay un 13.5% de reducción adicional que se proyecta en los próximos 4 años por baja natalidad y la migración. Eso tampoco no lo contamos en las causas de la matrícula escolar, donde muchas personas pues están viendo más viable el irse a otro país para recibir tal vez servicios o una educación mejor a la que se está ofreciendo aquí en el país. Habíamos mencionado que en los últimos 30 años la baja de matrícula ha sido, me corrige, creo que mencionamos un 41%. Sí. De la matrícula. Esto es según el cálculo, obviamente, de la natalidad. El problema de esto es que el aumento progresivo de un 13.5% es contrastando la natalidad, contrastando lo que acabas de mencionar, que hay muchas familias yéndose a los Estados Unidos. Tenemos más puertorriqueños en los Estados Unidos que en el mismísimo Puerto Rico. Y no solamente eso, sino el cambio que están haciendo los papás, las mamás,
de sacar a sus hijos de escuela pública y llevarlos a una escuela privada por los escasos recursos que tiene el mismo sistema o plantera escolar donde estaba ese niño o la niña. Sin contar que en Estados Unidos se le ofrece un incentivo a ese padre que tiene que dedicarse sus horas diarias para llevar a su hijo a terapias. Aquí ese servicio no se provee, esos incentivos en Puerto Rico no existen, también lo vas a ver en el video de inflexibilidad laboral. Así que esos incentivos aquí no se otorgan porque aquí ellos mencionan como que el servicio es gratuito por remedio provisional. El remedio provisional, ¿ves? Esta solicitud que se supone que sea eso mismo provisional, donde en vez del departamento buscarte el servicio de terapia, ya sea psicológica, habla ocupacional, que son de las principales que el departamento te ofrece, te otorgan el remedio provisional donde el papá es encargado de buscar el instituto donde va a recibir los servicios o dentro del plantel escolar. Pero en el caso de ser fuera, en un instituto aparte, por ejemplo, en el caso de los míos, que vamos a 7 terapias semanales, yo las doy afuera, ellos la cogen afuera y yo tengo que buscarlos a la escuela y llevarlos al lugar. Eso lo hacemos por remedio provisional. Sin embargo, hay muchos padres que aún están en espera y no reciben estos servicios actualmente, por lo que muchos de ellos optan por hacer el sacrificio de hacerlos privados. Y como no pueden sustentarlo, van a Estados Unidos y en Estados Unidos, si no me equivoco, son unos $30,000 que les otorgan para que puedan cubrir lo que es gasolina, gastos de terapias. Sin embargo, aquí en Puerto Rico y en Estados Unidos se estima que si nosotros fuésemos a pagar la condición, esto no está aquí, pero haciendo una nota al calce, si nosotros fuéramos a pagar todo lo que conlleva la condición de evaluaciones, terapias, etcétera, se dice en estadística que pudiese ser de $30,000 a $60,000 anuales. Y muchos de puertorriqueños aquí en Puerto Rico no ganan esa cantidad de salario y en Estados Unidos tampoco, depende del estado. Estaba hablando con mi esposa hace como 2 semanas que estaba verificando, bueno, porque ahora viene la temporada de planilla y me puse a analizar las tablas de Hacienda. Y el 40, estoy tirando números al aire, pero se supone que el 40 al 60% del país, 60%, gana por debajo de los $25,000 al año. Que eso es nada, tú no puedes vivir con eso. Ahí entran maestros, sí. Ahí entran policías, muchos empleados de salud, cuentan aquellos como, por ejemplo, basureros, secretarios, etc. Los part-timers. Sí, todo eso entra en esa categoría. Sí, solamente estamos hablando de un renglón de 30,000 a 40,000, solamente hay como un 15% de los ciudadanos de la fuerza laboral en este país que están ganando de esa cifra. No vamos a los de 60,000 para arriba porque solamente el 5% del país está ganando eso. Así que eso significa que si la persona fuese a cubrir esos gastos privados, entre terapias, servicios que les requiere que ambos padres cubren, ¿verdad? Trabajen, que eso es prácticamente casi imposible si no tienes los servicios dentro del plantel escolar y tienes que salir, es bien difícil porque volvemos, inflexibilidad laboral, no hay un acomodo para esos padres hacerlo. Dobles trabajos, el que vaya a trabajar. Y creo que te habían mencionado en tu investigación el 45%. Sí, 45%. Sí, ¿cuál lo dije bien? El 45% de los padres que tienen algún niño o niña en el programa de educación especial han tenido que bajar sus horas laborables. Es contraproducente, me explico. Necesito más dinero para poderle brindar las ayudas a mi hijo, pero el patrono o los patronos no me flexibilizan para yo poder salir a darle las ayudas a mi hijo. Entonces, tengo este dilema donde necesito ganar más dinero, pero mi patrono no me deja salir a brindarle las ayudas que necesita mi hijo fuera de horas laborables. O dentro de las horas laborables, porque las terapias son antes de las 5 de la tarde. Eso de la idea de la gobernadora de querer hacer las terapias después de las 5 de la tarde es irreal, pero eso es otro tema. Que si no lo han visto, lo tengo grabado por ahí para que lo puedes... Que después se lo pongo. Esa terapista se va a volver loca durante la... Eso no tiene lógica, pero no vamos a entrar en eso porque se me enciende, pero es completamente ilógico eso. Entonces, y tú puedes hablar más de esto, es el hecho de necesito más dinero para poderle dar las terapias,
porque si no tengo las ayudas por remedio provisional, tengo que trabajar más. Claro. Pero entonces, si las tengo que bajar mis horas laborables para yo poder salir y llevarlo a la terapia. Entonces, O que haya un consenso donde pues, pueda salir y regresar, o lo que es el trabajo remoto, que eso tampoco no es una opción que está entre los principales trabajos de aquí de Puerto Rico, así que no es algo viable tampoco para que puedan cumplir con la parte salarial, pero también cumplir con los servicios. no hay un balance, no lo hay. De hecho, yo pertenezco a ese 45%. En ese 45%, no solamente de los que bajan de salario a un part-time o incluso madres que renuncian y deciden hacer trabajos de manualidades o optan por otros tipos de cosas para vender adicional, para por lo menos sentirse que están ganando un salario adicional. Correcto. Yo pertenezco a ese 45% donde yo también me tuve que enfrentar a una inflexibilidad laboral y tener que tomar una decisión de renunciar para poder darle los servicios que mis hijos requerían. Cuando yo me pongo a evaluar en el horario en que son las terapias de mis hijos, aunque no son los 5 días de la semana, no hay un horario o un trabajo que me diga, pues mira, puedes entrar 2 horas por la mañana y de repente entras 3 horas por la tarde y de repente entras 1 hora aquí y de repente eso no existe. De hecho, la ley, Bueno, tú puedes hablar de eso, que la ley exige unas horas corridas. Hay una ley, cuando yo trabajaba, ya no estoy en la banca, pero cuando trabajaba en la banca, uno de mis patronos, porque yo corrí los 3 bancos, uno de mis patronos estaba implementando una ley nueva que había salido en ese momento, que era el flexi-time. Tal vez lo han escuchado por ahí, el flexi-time. ¿Qué es el flexi-time? El flexi-time es que era con este propósito, que yo podía trabajar 3 horas en la mañana y yo decirle a mi patrón, ¿sabes qué? Tengo que irme por 2 horas porque tengo que atender una situación personal. Y ella te decía, pues está bien, pues vete 2 horas, pero tenías que regresar no solamente a cumplir las horas de por la tarde, sino las otras 2 horas que te habías ido. So, cuando tú vienes a ver, está bien, porque me está haciendo un balance. O sea, yo trabajo toda la mañana, me voy 2-3 horas, termino saliendo a las 8 de la noche, pero pude atender a mi hijo, pude atender su necesidad. Así que existe, pero la mayoría de los patronos, y digo mayoría porque no sé si hay algunos que lo están todavía implementando, no lo implementan dentro de sus reglas laborales. No, y aún así te exigen que sea presencial. No es como que te doy las 2 horas, pero continúes el trabajo adicional remoto. Así que eso es una de las cosas, ¿verdad?, que estamos trabajando, que estamos viendo en Puerto Rico. Así que esos incentivos están en Estados Unidos y algunos se benefician de eso y por eso esa matrícula escolar ha bajado. Incluso nosotros vamos a ver la brecha crecer un poquito más, porque la estadística dice que 1 de cada 36 niños tiene autismo. Sí. Eso lo vamos a hablar ahora. Pero se proyecta a que puede crecer y yo creo que tú puedes abundar más. Sí, eso entra, yo le he hablado varias veces en las redes sociales. Si no me sigues, puedes buscarme en Instagram por autismo_mamá. Este podcast también se sube a lo que es Spotify y Apple Podcast. Lo dije bien. Sí. Así que si no me sigues, ve allá. Hablo mucho de esto en las historias, lo he mencionado varias veces y te voy a abundar eso ya mismito. Pero antes de eso, para yo poder ver la tasa de crecimiento, tengo que ver la parte laboral, en este caso de las terapistas. Porque, ojo, las terapias no están solamente para las personas autistas. Las terapias, hay muchos niños que tienen problemas del habla y no tienen ninguna condición adicional. Hay muchos niños que cogen terapia ocupacional porque son sensoriales, pero no tienen ningún tipo de condición adicional a esto. O sea que hay una cantidad bastante macro sobre niños que requieren ciertos servicios y eso significa, mira, entre las estadísticas que encontramos aquí, una terapista por cada 100 estudiantes en educación especial, eso es en promedio. Las terapistas a menudo ganan menos de $15 por hora, eso es, ¿verdad?, si no trabajan de manera independiente y trabajan para una organización o dentro del plantel escolar, lo que dificulta la retención de personal calificado. Eso significa que los horarios peaches and cream, como uno lo quiere, están bien limitados. El terapista tiene que coger más estudiantes de lo normal y se tienen que explotar más porque no hay suficiente personal que esté estudiando esta rama. Esto ya no se está apenas dando. Y adicional, que hay tantos y tantos niños para atender que por eso también hay muchos padres que no les han podido dar esos servicios
dentro de... Por eso es que hay listas de espera. Por eso hay muchas listas de espera, no solamente por remedio provisional o porque el departamento no lo puso, es que no. Tienes la vertiente de que tienes un incremento de estudiantes, Sí, pero tienes una reducción de terapistas que ya no quieren ejercer esa labor. sí, Hay una brecha que sin número. Y muchos de ellos han ido para Estados Unidos Sí. también, porque la forma en la que se maneja es bien distinta a de aquí en Puerto Rico. Pero eso es otro tema. ¿Qué pasa con las estadísticas sobre autismo? Muchísimos años atrás, para que tengan el contexto, solamente se lleva 75 años hablando de cerca lo que es el autismo. Hablamos mucho de Leo Kanner, de Hans Asperger, aunque ellos no fueron del todo los primeros, que eso es otra historia también. Leo Kanner, aunque le llaman el padre del autismo, desde ahí en adelante llevamos 75 años y aunque puede parecer mucho, en realidad ese número es bien pequeño. Desde esos tiempos estaba entre miles, uno, qué sé ni cuántos, entre miles, porque sabíamos que antes se conocía porque era esquizofrenia o lo comparaban con que era otras condiciones, sí era bien notable, pero ya sabemos que eso ha ido cambiando. Así que fue cambiando poco a poco de 1 a 100 y pico, etcétera, y ahora en la actualidad tenemos uno de 36, uno cada 36 en Estados Unidos, y aquí en Puerto Rico estamos en esa cifra y pudiésemos bajar a uno cada 28. Pero esa estadística, tú me corriges, esa estadística fue del 2020. Esa estadística fue, bueno, supuestamente esa estadística es reciente del 2023, pero en realidad no estamos contando los ancianos adultos Sí, claro. que se siguen diagnosticando. Así que aunque el número sí es alarmante, uno de cada 36 en autismo es un número alarmante, pero no todos son por nacimientos ahora o por niños que están siendo diagnosticados ahora. Entre las causas o entre las razones para ese aumento, hay muchos adultos que cuentan con los síntomas, que sus criterios encajan para recibir el diagnóstico de autismo, y porque tal vez se veía ante los ojos de las demás personas normal, nunca recibieron un diagnóstico, nunca recibieron esa ayuda, fueron diagnosticados después de adultos, ahí entra una estadística más. Tenemos los niños que están en crecimiento, porque hay mayor conocimiento, esa es la realidad. Ya estamos un poquito más despiertos en lo que es la condición, ya hemos sabido identificar más síntomas de lo normal y han seguido metiéndolas en el DSM-5, que es esos criterios, ¿verdad?, que me dice cómo yo voy a evaluar y cómo encajaría entonces, ¿verdad?, los criterios que necesita una persona para recibir el diagnóstico de autismo. Así que ese aumento, aparte de los niños, jóvenes, 16, 20 años, 21 años, 28 años, siendo diagnosticados, que siempre se sintieron distintos, que siempre se comportaron distintos y sus padres a lo mejor lo consideraron que era una changuería, etcétera, también están siendo diagnosticados. Y también, que lamentablemente hay que mencionarlo, es el sobrediagnóstico. Hay muchas personas evaluando niños con autismo que no se saben los criterios de evaluación y rápido le ponen que es la condición de autismo cuando probablemente simplemente era un rezago del habla. También hay muchas personas que rápido los diagnostican con autismo simplemente porque no tiene contacto visual, cuando hay muchas cosas más adicionales que hay que evaluar, como el diagnóstico diferencial, que puede ser otra cosa, ya sea a nivel de cerebro o ya sea a nivel de otras cosas congénitas que no están aplicadas ahí y puede confundir los síntomas del diagnóstico de autismo. Así que esa rama de 1.36 tiene todos esos factores que hay que considerar. Ahora, hay un censo que hay que actualizarlo. Hay un censo que no está ahí establecido. Ese censo se supone que salga para ahora del 2024, que no está actualizado, y de ahí sale, ¿verdad?, cómo ha ido en aumento ¿verdad?, lo que es el diagnóstico, en este caso, de autismo. Así que en Puerto Rico no está actualizado eso, pero se estima que las necesidades han subido, por lo tanto, también tienen que subir la cantidad de profesionales que necesitamos en el país. ¿Qué impacto tiene este incremento en la familia? Lo había mencionado ahorita, del 45%. El problema de que haya un incremento de diagnósticos de autismo es lo que estaba mencionando de la brecha. Tenemos menos profesionales que se dedican a atender esta situación, así que dentro de varios años
vamos a ver que la tasa no va a ser de 1 a 100, o sea, de un terapista por 100 niños, sino que va a ser mucho mayor. Y cuando hablamos de esa brecha que va a existir, también tenemos que hablar lo que yo trabajo, que es la parte económica, es la parte de presupuesto. Sí. Al yo tener menos terapistas, ¿cómo yo puedo incentivar para cubrir el aumento que se va a proyectar de aumento de diagnóstico? Pues mira, la forma, yo creo que a le va a gustar mucho a las terapistas, la única forma de poder incentivar es aumentando la paga por hora. Claro. Yo entiendo que incluso a nivel federal, me habían mencionado, yo creo que en el video anterior, que la paga está casi en $9 para una terapista. Para una asistente T1. Para una asistente T1. Y las terapistas están a nivel... por el corporación, están por empresas aparte, cobran diferente, que incluso hay que darle un regaño a los papás, porque cuando no van un papá, ellas dejan de cobrar. Sí, cuando es por remedio provisional, esas reglas cambiaron ahora. Sí. Antes tú podías faltar 3 veces corrida, y si faltabas 3 veces corrida, te cancelaban el servicio. Así que muchos padres lo que hacían era que faltaban 2 días a las terapias, iban y de repente faltaban otro día adicional y no hacían los 3 días corridos de ausencia. Yo creo que tú tienes un podcast aquí promocionando. Hay un podcast un poquito más atrás con una de las terapistas. Sí, el de la terapista con... Ah, bien bueno ese. Sí, ese es muy bueno. Si no lo has visto, tienes que verlo. Para que veas la perspectiva de una terapista. Con Yasmari, ella habló muy bien sobre ese tema, así que si no lo has ido a ver, también lo puedes ir a ver. En ese tema nosotros estuvimos hablando sobre eso, porque eso se reguló ahora. Ahora todas tienen que estar justificadas. Cada ausencia tiene que tener una certificación médica y tienes que notificarlo con anticipación. Te cobran un recargo o también la institución puede tomar acciones de suspenderte los servicios si muestras esas responsabilidades. Pero vamos, padres, porque defendemos los derechos de los padres, pero también esta agüita hay que caérsela a los padres porque... Por eso. No puede ser irresponsable tampoco. Hay muchos padres que están esperando por los servicios, que darían lo que fuera por darle esos servicios a sus hijos y que ese papá esté faltando los servicios como si fuera un chiste. Eso es una irresponsabilidad. En adición, que esto es un trabajo en equipo. Lo que se hace en escuela, lo que brega la maestra de educación especial, lo que hacen las terapias, pero sobre todo el refuerzo que hacen en tu casa, es bien importante. No podemos darle las terapias y decir, sí, ya, y le doy las terapias esperando milagros. Esto es un trabajo en equipo y tu responsabilidad es parte de eso. Así que hay unas irregularidades que se han encontrado en el manejo de estos fondos que pudiésemos hablar de eso. Sí, no hay mucha noticia en cuanto a eso, pero una de las soluciones que uno puede estar presentando de cómo podemos entonces mitigar el manejo de fondos en el Departamento de Educación es una auditoría. Para el que no sabe el concepto de una auditoría, es que incluso cuando yo trabajaba en la banca, ellos eran los bad guys, ellos eran los malos. ¿Por qué? Porque ellos eran los que se encargaban de buscar cualquier error dentro de tu proceso, pero no para juzgarte, sino para mejorarlo. Eso es una auditoría, de tratar de darle una mejoría al manejo del proceso. Entonces, una de las noticias más recientes que pude encontrar era que cuando se estaba haciendo el reinicio de reintegración de los estudiantes a las aulas de clases, había un programa, aparte del que estábamos hablando en el video anterior, de los 4.5 billones de dólares. Ahí dentro de ese programa había uno que se llamaba, o se puede llamar, no sé si sigue activo, entiendo que no, Restart, reiniciar. Dentro de ese programa, los auditores, cuando vinieron de Estados Unidos, identificaron que hay un libro de eso. Se supone que cada cierto tiempo se hagan unas auditorías para identificar irregularidades. Se identificaron que habían 2.5 millones de dólares que estaban mal aprovechados. Y cuando digo mal aprovechados, no es que cometí un error y lo moví para esta partida. No. Que se estaban usando ni siquiera para cosas que tenían que ver con el departamento. Sí, que eran
estos gastos que no eran prioridades. Correcto, estaban mal utilizados, tú me lo tenías presupuestado para unas cosas y estás utilizando en cosas que no deberías estar utilizando. Ese mal manejo se identificó. Yo estoy hablando nada más de $2.5 millones, sin contar la de años anteriores, así que pero no vamos a entrar en ese detalle. Dentro de esa auditoría se encontraron que habían 215 dispositivos tecnológicos que estaban mal ubicados. Esos eran los que habían encontrado abandonados en un salón, que cuando abrieron... En Ponce habían 215 equipos electrónicos valorados en $100,000. Que no. Estaban mal estacionados, no se estaban utilizando. Se dañaron. Sin uso, y habían 21 valorados en $9,000. O sea, que cuando sumas son... Que no estaban, perdóname, esos 9,000, esos 21 dispositivos, no estaban en el salón de clase, esos habían desaparecido. Okay. Tenemos 100,000 que estaban allí como las botellas de aguas de María, que estaban sin utilizarse, y tenemos $9,000 en equipo electrónico que desaparecieron. Así que cuando vienes a ver, estas auditorías son bien importantes para nosotros poder identificar irregularidades. Por eso se debe mantener de una forma recurrente. Sin embargo, ¿qué vamos a hacer con estas auditorías? ¿Qué hacemos cuando identificamos estas irregularidades? Si las vamos a seguir perpetuando. Así que en esa de las noticias más recientes, yo entiendo que pueden haber muchas más irregularidades dentro del manejo de los fondos. Lo que pasa es que tampoco los auditores dan abasto para poder manejar una infraestructura tan grande como el Departamento de Educación. ¿Qué soluciones tú crees que se necesitan para, y vamos a ir finalizando con esto, qué soluciones tú crees que necesitas para tener unas finanzas claras, organizadas, bien establecidas y sobre todo bien redirigidas a lo que... Mira, lo primero que tiene que haber es transparencia del proceso. Cuando digo transparencia, a mí me molesta mucho que cuando yo quiero analizar los gastos del gobierno de un 2024, porque ya cerramos el año, yo entienda que no vaya a estar disponible hasta el año que viene, hasta el 2026. ¿Cuál es la necesidad de yo tener que esperar tanto tiempo para yo tener transparencia? Porque ¿de qué me sirve yo juzgar ahora en el 2025 cosas que ocurrieron en el 2023? Yo quisiera juzgarlas en el momento, yo quisiera poder manejar la situación en el momento, uno como analista, economista o aquellos padres que quieran levantar banderas. Entonces hay un retardo en el proceso para que ya carezca de importancia el poder señalarlo. O sea, yo no, ahora mismo yo te presento la estadística del 2022, pero ¿de qué me sirve? Eso fue hace ya 3 años atrás. Así que yo creo que lo primero es la transparencia, agilizar ese proceso, y no solamente eso, sino la planificación que sea bien ejecutada, porque vimos que el presupuesto en el video anterior estaba cuadrado a cero, todo ese dinero se iba a usar hasta el último centavo, pero hay un mal manejo de esa planificación ya. Asegurarse que los fondos lleguen a donde tienen que llegar y que sean utilizados de la manera correcta. Correcto, eso tienen que haber unos agentes fiscales, unos agentes que estén fiscalizando el proceso. Y yo entiendo que debe haber una transparencia y rapidez, una automatización de la disponibilidad de la información hacia la gente, porque al final el gobierno es de la gente y tienen todo el derecho de saber qué está ocurriendo con ese manejo de fondos. Creo que entre eso también tienen que haber, lo hemos dicho en los dos podcasts, tienen que haber mejores salarios. Si tú tienes un empleado contento te va a desempeñar mejor, pero sobre todo tiene que haber una reestructuración también del sistema para que esos maestros, ¿verdad? Y otros profesionales puedan dar también su máximo en su desempeño. Pero creo que sí, que debe de implementar los pagos. El personal especializado tiene que tener el conocimiento, mantenerse actualizado, tanto maestro regular como maestro de educación especial y otros profesionales siempre se tienen que mantener en constante estudio, ¿verdad? de lo que... Y obviamente pues aumentar la proporción de terapistas por estudiante. Esto requiere que en el salón hayan asistentes, que el terapista, pues que hayan más terapistas disponibles para poder ofrecerle los servicios a los miles de estudiantes que están en espera. Y sobre todo, creo que más allá que solucionar esto es un trabajo que nos corresponde a nosotros como padres,
esto te corresponde a ti como maestro, como profesional, como papá, tutor, encargado. Es a ti a quien te corresponde luchar por esos derechos. Es a nosotros a quien nos corresponde que una vez tengamos esta información, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Cómo vamos a pelear? ¿Cuáles son las soluciones que vamos a hacer? Porque hay disponibilidad para resolver muchas cosas, pero hay otras que las dejamos ahí. Y si tú no peleas por esto y si nosotros no nos quejamos, esto se queda aquí mismo en el papel, no vamos a llegar a nada. Correcto. Así que una de las cosas más importantes es que nosotros mismos tenemos que luchar por estos derechos, no callarnos, porque sobre todo la educación es lo más importante. Desde que nosotros nacemos estamos estudiando ahí, seguimos aprendiendo, salimos a los 17 años de estudiar en la superior para meternos en la universidad. A los 21 años ese estudiante pudiese salir del sistema de educación especial, o sea, de no requerir servicios después de los 21, pero sabemos específicamente la condición de síndrome de Down, de autismo, entre otros temas, que requieren de unos servicios luego del Departamento de Educación de los 21 años, y eso tampoco está establecido ni del Departamento de Salud. Luego de los 21 años están desechos del programa y es sobrevive como puedas y no hay recursos para esto tampoco. Así que eso es algo bien importante que usted tiene que pensar en futuro, porque va a llegar un momento en que ni tú, ni yo, ni los padres que están aquí van a estar, y quienes se quedan son los menores sufriendo de las consecuencias sobre este manejo. Así que, Esposito, gracias por decir que sí de manera obligada. Gracias por decir que sí. Entiendo que este tema lo dimos bastante completo, que abundamos de aquí y más de lo que teníamos aquí, así que gracias si te quedaste al final. Recuerda darle like, comentar, sobre todo suscribirte al canal. Espero que te lo hayas disfrutado. No olvides compartirlo y déjame un comentario sobre qué opinas sobre este tema. Así que nos vemos en la próxima cuando suceda. Así que gracias. Bye.